Bien, vamos a ver este caso donde vamos a tener esta función, ¿no? Que tiene una particularidad. Si ustedes la miran detenidamente, es como una función común y corriente, pero tiene este pequeño elemento que es una incógnita, ¿sí? Que hay que despejarla. Y nos dan las condiciones para despejarla. Es decir, esta función, por ejemplo, es un tipo de función donde la pendiente de la recta tangente en 1, si esto sería así, la función, la recta tangente AF en x igual a 1 tiene pendiente 11. ¿Okay? Ese es el único dato que tenemos como para poder hacer las cuentas y tratar de despejar, etc. ¿no? Entonces vamos a tratar de ver un poco cómo podemos hacer para despejar esto, ¿sí? Al hablarnos de recta tangente vamos a sacar la fórmula completa de la recta tangente a una función pero en cualquier punto. En este caso llamémosle x sub 0. Siempre que ustedes tengan una letra con un subíndice es un valor puntual de esa variable. Es decir, no estamos hablando de la función en forma anónima, sino que estamos hablando, ¿sí?, de la función en general. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en este caso yo lo que voy a tener va a ser y es igual a la derivada en x0, todo esto por x menos x0, ¿sí?, más la imagen en ese punto. ¿Está bien? Entonces yo tengo esta fórmula completa. ¿Está bien? Entonces vamos a ver, cuando a mí me hablan de la pendiente de una recta, esta pendiente 11, ¿dónde está este dato en esta fórmula? Bueno, ese dato en esta fórmula aparece acá, o sea, es la derivada de la función. En este caso, fíjense, el x0, ¿sí?, en este problema es un 1, porque ya el dato del problema me lo está diciendo. Me dicen, bueno, analiza esta problemática, pero solamente en ese punto, ¿no? Bueno, con lo cual, más allá de que esta fórmula está buena, yo no la necesito para este caso puntual, porque ¿qué es lo que pasa? El problema no me está preguntando la recta tangente, sino que me está pidiendo que encuentre esa incógnita. Sí, eso sería un poco la idea. Entonces digo, bueno, perfecto. En este caso, ¿sí?, yo voy a decir, bueno, la derivada tiene que estar en 1. Pero para encontrar la derivada, ¿sí?, que es lo que me pide el problema, tengo que derivar esta función. Entonces primero debería, ¿sí?, encontrar la función derivada, que es el f' de x, y luego ahí sí reemplazarlo en ese 1 que aparece ahí, ¿no? Entonces vamos a ver. Si la función me queda como esto, primero que ustedes fíjense que esta función, ¿sí?, yo la puedo separar en dos partes. Vamos a llamarle una parte A y una parte B, ¿no? Hay una suma acá. Entonces, por ejemplo, esto sería la parte A y esto mayúscula, ¿no? Y esto sería la parte B mayúscula también. Entonces, al momento de derivarla, por ejemplo, f' me quedaría la suma de las dos derivadas por separado, ¿no? Por otro lado, yo tengo que A es una función compuesta. Entonces tengo que usar en A, acá voy a tener que usar la regla de la cadena, ¿sí?, porque en este caso tengo una composición de dos funciones. Tengo x a la quinta menos x al cuadrado metida, ¿sí?, o insertada dentro de una exponencial. Y luego acá es algo sencillo, porque en el caso de b, a es una constante con la cual puedo sacarla afuera de mi función y luego trabajar con el resto de las cuentas. ¿Ok? Entonces, en este caso, esto me va a quedar de la siguiente forma. A, en función de x, me va a quedar como x a la 5 menos x al cuadrado. O sea que A' me va a quedar como 5 por x a la cuarta menos 2x. Simple, ¿no? Esto sería esto que aparece acá arriba. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que esto está en una exponencial. Con lo cual, esto es la parte derivada, que es lo que está aquí adentro, y luego multiplicar por la derivada de e a la todo esto, que sigue siendo lo mismo, ¿sí? E a la x5 menos x al cuadrado. Entonces sí, parece algo un poquito más complejo, pero es de hecho lo que aparece en la función. Y luego, en el b de x, ¿sí?, que tenemos a por x a la cuarta menos 6x, cuando lo derivamos, esto nos queda a por 4x al cubo menos 6, ¿sí?, y ahí aparece el b' común, ¿sí? Entonces vamos a tener que f' de x, si hacemos la suma, me queda 5 por x a la cuarta, ¿sí?, menos 2x, ¿sí?, todo esto por e a la x a la 5 menos x al cuadrado, ¿sí?, todo esto más
b', que en este caso me queda a por x a la cuarta menos 6x. ¿Sí? Y ahora tengo que hacer la derivada en 1, que ya sé que esa derivada en 1, ¿sí? Yo ya sé que esto vale 11, porque es parte de lo que me está diciendo el problema. Ya el problema me está dando el dato, con lo cual mi tarea, en este caso puntual, es reemplazar las variables y armar la ecuación como corresponde. Entonces, para esta ecuación ya sé que la derivada en 1 vale 11, entonces 1 es lo que va a ir a las x y 11 es el resultado, ¿no? Entonces digo, 11 me queda 5 por 1 a la cuarta menos 2 por 1, todo esto por e a la 1 a la quinta menos 1 al cuadrado, más a por 1 a la cuarta menos 6 por 1. Entonces me va a quedar 11 es igual a 5 menos 2, todo esto por e a la 0, ¿sí? Más a por 1 menos 6, entonces me queda 11 que es igual a 3 por e a la 0 que es 1, y esto me queda más por menos es menos, 1 por 6, 1 menos 6 es menos 5 de a. Entonces me queda 11 es igual a 3 menos 5a. Este 3 que está sumando lo paso restando, entonces me queda 11 menos 3 es igual a menos 5a, ¿sí? En este caso. Y lo que vamos a tener en cuenta, acá me parece que puede ser que me haya confundido, sí. Esto me queda 4 por x al cubo, mala mía, perdón. Entonces me queda 4 por x al cubo menos 6. Esto me queda 4. Acá me va a quedar menos 2. ¿Sí? Menos 2, menos 2. Entonces vamos a tener, en este caso, ¿sí? 8, que es menos 2a. Y paso dividiendo el menos 2, que me queda a es igual a 8 sobre menos 2. O sea que a me queda menos 4. Y este era el objetivo del ejercicio, es decir, no resolver nada, sino no resolver, digamos, ninguna análisis completo de funciones ni nada por el estilo, sino simplemente encontrar cuánto valía esa incógnita y nada más. Bien, vamos a ver ahora este caso, donde yo tengo esta función y lo que me piden es hacer partes o digamos, secciones de un análisis semicompleto de la función. Si me piden calcular varias cosas. Primero el dominio, el intervalo de crecimiento, el de decrecimiento y luego con eso los extremos. Entonces, lo que solemos hacer siempre en estos casos, yo recomiendo, ¿sí? Pongan un orden de resolución, es decir, de todos los elementos que ustedes les piden, cuáles son los prioritarios y cuáles no lo son tanto. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en este caso lo primero que uno tiene que hacer con una función es trabajar encontrando el dominio de la función, ¿sí? Porque es lo más básico, lo más sencillo de entender, y eso va a tener consecuencias más adelante, ¿no? Luego de eso podemos sacar los extremos, ¿sí? Y en base a eso clasificar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, todo en combo, porque todo está relacionado en sí. ¿Está bien? Entonces vamos a sacar el dominio. Primero, bueno, mirando esta fórmula, lo que ves que hay como dos partes de la función, ¿no? Hay como dos términos bien separados, ¿no? Yo tengo un término, que es el que estoy marcando acá en verde, que tiene logaritmo, y otro término lineal, que tiene x, que no tiene nada del otro, pero sí tiene, digamos, una parte lineal de una función o polinómica, si ustedes quieren. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener en cuenta esto, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, en este sentido, ¿qué restricciones tenemos? Cuando uno tiene una función, vamos a llamarle g de x, que es el logaritmo de cualquier base, ¿sí? Supongamos vamos a llamarle base b de otra cosa, es una expresión en c. Entonces esto es logaritmo, puede ser base e, como en este caso, o la que ustedes quieran, no importa. ¿Sí? Lo que está dentro del logaritmo necesariamente tiene que ser mayor estricto que 0. ¿Sí? Esto pasa siempre, porque justamente es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? De que la función no admite logaritmos, no admite ni logaritmo de 0 ni logaritmo de números negativos. ¿Okay? Con lo cual eso se cumple siempre, siempre así. Y nosotros identificamos que lo que está dentro del logaritmo es el 7x. Entonces tenemos 7x, que vendría a ser como nuestra c sub x, ¿está bien? En este caso. Por lo tanto, 7x tiene que ser mayor estricto que 0. Ojo con poner mayor o igual acá, ¿eh? Ojo porque no es lo que está ocurriendo, ¿sí? Entonces vamos a decir, bueno, perfecto. 7x tiene que ser mayor que 0, con lo cual paso dividiendo el 7, ¿no? 0 dividido 7. 0 dividido 7 es 0, entonces queda como x mayor que 0. Esto, en la recta, ¿no? Si uno pone los números, el 0, todos los números a la derecha, sin contar obvio el 0, por eso lo ponemos entre paréntesis.
y el dominio de f en este caso va a pasar a ser x perteneciente desde 0 hasta más infinito, ¿no? Y ahí queda la cuestión. Eso es importante porque el análisis que hagamos después con los intervalos y qué sé yo tiene que tener en cuenta esto. O sea, el 0 no tiene imagen en nuestra función y no hay que considerarlo como tal. ¿Está bien? Entonces, tenemos esto, perfecto, ¿no? Vamos a ver. En este caso, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Supongamos, yo en este caso lo que voy a hacer es lo siguiente. Digo, bueno, voy a tener entre el 0 y más infinito, ahora tengo que sacar los extremos. Entonces, para el segundo paso, que es de sacar los extremos, lo que tengo que hacer es hallar la función derivada. Y acá tengo que tener mucho cuidado, porque así como yo calculé el dominio de mi función original, tengo que, una vez que calcule el dominio o la función derivada, también calcular el dominio de esa función nueva y ajustarlo al dominio de mi función original. Eso siempre es así y no hay excepciones. Entonces, por ejemplo, en este caso yo voy a tener para mi función derivada, ¿no? Voy a decir, bueno, perfecto. Si f me queda como 3 por logaritmo, primero que tengo una resta, ¿no? Pero por ejemplo, en este caso, yo digo, si f me queda como la parte a más la parte b, la derivada de f me va a quedar como la derivada de a más la derivada de b, ¿no? Entonces, eso para arrancar. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir a de x, que me queda como 3 por logaritmo natural de 7x. Acá, como hay una composición, tengo que usar regla de la cadena, ¿sí? Recuerden ustedes que la regla de la cadena nosotros hacíamos esto que es una constante queda tal cual, no lo tocamos porque está multiplicando. La derivada del logaritmo que es 1 sobre lo que hay adentro, que es un 7x, y la derivada de lo que está adentro, que es a secas es 7, multiplicando por fuera. Entonces esto nos queda 7 y 7 se va, y sencillamente esto nos termina quedando como 3 dividido x. ¿Está bien? Cuando vamos con la parte b de x, que esto es un menos, esto es un x a secas, ¿no? O menos x si ustedes quieren por el tema del menos, el b' nos queda menos 1. Entonces cuando juntamos las partes, f' de x aparece como 3 sobre x menos 1. Y uno tiene la tentación de que uno mira esto y dice, bueno, che, pero está bien, esta función, por ejemplo, yo podría decir, acá tengo una división, la única que me está haciendo problema es ese cx, con lo cual el dominio de esa función sería todos los x menos el 0. Uno estaría tentado de poner esto, ¿no? Pero hay un problema con esto, es que esta función, si yo la miro sola, sí, esto tiene sentido, pero esta función salió de una función padre o madre, sí, que es esta. Entonces, el dominio de mi función original me limita cuál va a ser el dominio de mi función derivada. O sea que esto no lo puedo considerar. Lo tengo que ajustar. Decir, bueno, originalmente el dominio de mi función derivada sí, eran todos los números excepto el 0. Perfecto. Pero el dominio de mi función original, que lo voy a pintar acá en verde, ¿sí? Solamente contempla los verdes. Entonces, le voy a llamar a justo, en este caso, el dominio de mi función derivada, y digo, el dominio de mi función derivada nuevo, ¿sí? Vamos a poner un asterisco acá, me queda la intersección de mi dominio natural, ¿no? Con el de la función original. Es decir, tiene que estar incluido, ¿sí? No puede haber excepciones. Entonces, como justo se juntan desde 0 sin incluir en adelante, digo que el dominio de mi función original ajustado con este asterisco me queda x perteneciente también de 0 a más infinito, ¿sí? Ojo con esto porque no es para hilar tan fino, pero está bueno sí que ustedes tengan en cuenta para que no les llame la atención esto al momento de hacer las cuentas. ¿Está bien? Entonces ahora vamos a sacar los extremos, ¿sí? ¿Qué eran los extremos en este caso? Los extremos son aquellos x0 tales que las derivadas me queden igual a 0, ¿sí? O sea, lo primero que tengo que hacer es tratar de ubicar esos puntos para que me queden, ¿sí?, bien ubicados en la ocasión. Entonces yo simplemente lo que tengo que hacer es resolver esa igualdad, ubicar esos puntos y a partir de ahí analizarlo con Bolzano, que es lo que venimos haciendo en adelante. Entonces la derivada me queda perfecto. La derivada, ¿sí?, me va a quedar como lo que encontré recién, 3 sobre x menos 1, que esto es igual a 0, ¿no? Acá, por ejemplo, podría buscar un denominador común, ¿sí? Decir, bueno, 3 sobre x menos x sobre x, que esto es igual a 0, ¿sí? Y esto me queda 3 menos x sobre x,
que esto es igual a 0. Esto, por ejemplo, este x lo puedo pasar multiplicando, ¿no? Entonces me queda 3 menos x es igual a 0 por x, que es igual a 0. Y esto me queda 3 menos x, que es igual a 0. O sea que me queda menos x es igual a menos 3. Y x me queda como 3. Es decir, el único punto que hasta ahora parece o tiene las condiciones, ¿sí?, de ser un punto, entre comillas, digamos, significativo, es este mismo. Entonces ahora lo que voy a hacer es decir, bueno, en la recta, ¿sí?, mi dominio arranca en 0, ¿sí?, pero en 0 acá tengo algo sospechoso, porque en 0, para completar el análisis, si bien la función no lo pide, lo que yo sugeriría es hacer un límite acá. Porque es muy probable que la función sea asintótica respecto al 0 y con el 0 obviamente a derecha. ¿Está bien? Pero ya sabemos que en 3 hay un punto candidato a que ocurra algo. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Vamos a tener los x. Yo no voy a evaluar el 0, ¿sí? Eso vamos a hacerlo por fuera de Bolzano, ¿sí? Pero sí voy a evaluar 3, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a tener en 3, sé que la derivada ahí vale 0 porque es lo que acabo de sacar, y acá voy a tener de 0 a 3 y de 3 a más infinito los otros intervalos y voy a ir probándolos, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a probar la derivada, por ejemplo, acá en 1 y acá en 4, ¿sí? Entonces voy a ver la derivada en 1, que esto me queda 3 sobre 1 menos 1, que es 3 menos 1, que es 2. Me queda positiva, ¿sí? Y acá voy a probar la derivada en 4, que esto me queda 3 cuartos menos 1, que es 3 cuartos menos 4 cuartos, que es menos 1 cuarto, que me queda negativa. Entonces, por ejemplo, acá la función crece, ¿sí?, y acá la función decrece, ¿sí? Todo el intervalo pasa siempre lo mismo. Simplemente mirando esto ya tenemos una idea. Fíjense, el intervalo de crecimiento nos va a quedar con x entre 0 y 3, obvio sin incluir. El intervalo de crecimiento nos queda con x entre 3 y más infinito. Y mirando la ecuación lo que vemos es que la función sube y luego baja. Entonces lo que vamos a tener es que en x igual a 3 hay, en este caso, un máximo, ¿sí?, y siempre le ponemos el mote de relativo, ¿sí? Todavía no podemos clasificar si es absoluto o si es relativo porque necesitamos hacer un análisis completo de la función y es lo que no estamos teniendo en este caso. Vamos a ver ahora este caso, ¿sí?, que es el caso 3, que vamos a tener lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo voy a tener una multiplicación, ¿sí?, vamos a tener una integral que resolver, y lo primero que tenemos es que tenemos dos elementos, ¿no? Vamos a tener 5 por x al cuadrado por seno de x al cubo menos pi. Parece bastante lógica la cuenta. Vamos a tratar de aplicar algunas propiedades. Yo las voy a ir aplicando acá, las propiedades en negro, ¿sí?, o en verde, según lo que ustedes prefieran. Vamos a ver. Primero que yo tengo una expresión que tiene x, ¿sí?, que es todo esto, y tengo una constante que es el 5, que está multiplicando. O sea, la expresión que tengo acá es una constante por una función, ¿sí? Si ustedes, vamos a ir desmenuzando la fórmula, ¿sí?, desde aplicando las propiedades que ya conocemos o que tenemos en el tintero. Entonces, por ejemplo, en casos como este, ¿sí?, lo que nosotros vamos a tener en cuenta, por ejemplo, sería lo siguiente. Si yo tengo una constante que está multiplicando por una función, puedo sacar esa constante afuera y dejar la función tal cual, ¿sí? Entonces, en este caso, esta expresión pasaría a ser con el 5 por fuera y acá tengo un x al cuadrado por seno de x al cubo menos pi. Lo segundo que me tengo que preguntar es si esto lo puedo leer directamente de una tabla. O sea, si la integral que tengo la puedo encontrar así de una en una tabla, no tengo que seguir pensando. Directamente tengo que reemplazar lo que la tabla me diga y ya está. El problema se termina ahí. ¿Está bien? Pero obviamente que no tiene gracia que hagamos eso en un examen. También la idea es que pensemos un poquito más. Entonces, vamos a tratar en la medida de lo posible de ver qué se puede hacer con esto. Como esto no ocurre, vamos a tratar de usar ya no podemos aplicar más propiedades porque si bien hay una multiplicación, en integrales no tenemos una propiedad que sea de multiplicación de dos funciones, con lo cual ahí sí tenemos que recurrir a las técnicas de, por ejemplo, partes o sustitución, que son las que vimos recién. Entonces vamos a tener que recurrir a otra cosa. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si se puede hacer sustitución. Esta es la más fácil de las dos técnicas, ¿eh? Hay varias más, pero por ejemplo, sustitución hay varios tips. Primero es que hay una composición, ¿sí? Probablemente muchas veces, no siempre, pero muchas veces si hay una composición es probable que haya
o que funcione sustitución. Si eso no es así, se puede pasar a partes. Entonces, por ejemplo, hay una composición porque yo veo a simple vista que x al cubo menos pi aparece compuesta dentro del seno, ¿sí? Entonces yo tengo las dos capas de mi problema, digamos, expresado. Entonces voy a tener, por ejemplo, voy a probar, si yo, con la gracia de sustitución es que yo saque, ¿sí?, la expresión con la letra o la variable original que es incómodo, que no me sirve, y la pase a algo que sí sea más cómodo para trabajar. ¿Está bien? Entonces voy a elegir, por ejemplo, en este caso u, que me queda x al cubo menos pi, ¿sí?, que es lo que quiero sustituir, y voy a hacer la derivada, ¿sí?, y esto me queda como 3x al cuadrado por diferencial de x, ¿sí? Acuérdense que en una sustitución ustedes tienen que sustituir la parte que quieran sustituir, pero a su vez tienen que sustituir el diferencial de x, ¿sí? Porque eso también es como parte del combo, no es algo que yo puedo sacar de mi cuenta. Entonces lo que voy a hacer acá, por ejemplo en este caso, es despejo el diferencial de x, ¿sí? Como está multiplicando, tengo que pasar el resto o el combo de las cuentas dividiendo. Entonces voy a tener diferencial de x, que esto me queda como diferencial de u sobre 3x al cuadrado. ¿Está bien? Y ahora lo que voy a hacer es reemplazo en la expresión eso que puse y me fijo si funcionó o no. Esto básicamente es un tema de probar qué funciona y qué no, ¿sí? Esto es, ya les digo, no es una ciencia exacta, sino que es más arte que ciencia. Es decir, hay que ver si lo que yo propuse como solución está bueno o no. Entonces, por ejemplo, ¿cómo me doy cuenta si funciona? Lo que voy a hacer es reemplazarlo en mi integral. La parte original la voy a escribir en lápiz y la parte que reemplazo la voy a escribir en verde para que se note la diferencia. Entonces, por ejemplo, tengo un x al cuadrado, acá tengo seno de algo, y ese algo pasa a ser directamente la sustitución u que puse. Y el diferencial de x pasa a ser diferencial de u dividido 3x al cuadrado, ¿no? Entonces vamos a observar lo siguiente. Acá sigo teniendo x, pero como este x al cuadrado coincide y se despeja perfecto con este x al cuadrado, elimino las x de mi problema en primer lugar. Y después yo tengo este 3 que está dividiendo, que puedo sacarlo por fuera como si fuera un tercio multiplicando, entonces tengo 5 tercios, ¿sí? Y la integral me queda directamente, ¿sí?, como si fuera con una letra nueva y me queda perfecto, ya me queda sin x, ¿sí? Entonces digo, sí funcionó porque eliminé, entre comillas, la x, o sea, encontré una expresión que se ajusta perfecto con el modelo que quiero calcular. Si eso no hubiera sido así, me hubiera quedado una x sobrante, eso quiere decir que la técnica para este problema no funcionó. Y por lo tanto tengo que seguir aplicando, probablemente pasar a partes o pasar a otra técnica que me sirva para resolver este problema. Esto sí lo puedo sacar de tabla, porque fíjense que si voy a la tabla, ¿sí?, cualquier tabla que ustedes se fijen, la función seno, ¿sí?, seno de x tiene una integral que es menos coseno de x más la constante. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, yo ahora sí puedo decir directamente de tabla, ¿sí?, que tengo 5 tercios, todo esto por menos coseno de u más la constante. Esto me termina quedando 5 tercios menos 5 tercios multiplicado de coseno, y ahora vuelvo a sustituir lo mismo que tenía al principio, ¿sí?, que es este x al cubo menos pi, ¿sí?, más la constante. Y ahí me termina quedando mi función. Siempre que ustedes resuelven una integral, en general se les pone el nombre de, si la función original era f minúscula, generalmente por costumbre se le pone f mayúscula como para marcar que es la primitiva. ¿Está bien? Para chequear, ¿sí?, básicamente ustedes lo que tienen que hacer es derivar esta función. Entonces, por ejemplo, hacen f', tengo menos 5 tercios, la derivada de coseno es menos seno, ¿sí?, de lo que tengo adentro. La derivada acá me queda 3x al cuadrado más 0, fíjense, menos con menos es más, 3 con 3 se va y me termina quedando 5x al cuadrado de seno de x al cubo menos pi. O sea que ya con eso me quedo tranquilo de que la función está funcionando ok. Vamos a ver ahora este ejemplo, donde básicamente tenemos que calcular el área entre dos funciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿de qué se trata esto, no? Para calcular el área entre estas dos funciones, nosotros se puede hacer un dibujo la mayoría de las veces, pero en este caso vamos a tratar de ir por lo más sencillo. Fíjense que, mirando la fórmula,
ambas son parábolas, ¿sí? Tienen forma de parábola. Y lo importante es lo siguiente, las dos pueden tener orientaciones distintas. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, una parábola común, ¿sí? Vamos a llamarle f mayúscula, por decir algo, tiene esta forma, a por x al cuadrado más b por x más c. Esta es la forma llamada polinómica, ¿sí? Y que teníamos dos orientaciones posibles. Si era una sonrisa feliz, el coeficiente que acompaña al x al cuadrado es positivo. Si era una sonrisa triste, es un coeficiente negativo, ¿sí? Que eso es un poco lo que ocurre en cada caso, fíjense. Si miramos el f es de este modelo, ¿sí? Es de sonrisa negativa porque tiene un menos 1 acá. Y el g es de sonrisa feliz, ¿sí? Con lo cual, sin hacer demasiada cuenta, es probable, ¿sí?, que si las dibujamos, yo no tengo idea, digamos, no analicé nada de la función, ¿sí? No es la idea tampoco, se puede hacer, ¿sí?, pero podemos saltearnos ese paso si el problema son solamente de funciones, en general no hay problema. Pero podemos decir, bueno, g nos va a quedar algo como esto, ¿sí?, y f nos va a quedar algo como esto, ¿sí? Muy probablemente más, menos, corrido, etc. Pero ¿qué es lo importante de esto? Que las dos parábolas probablemente se crucen en dos puntos y que el área encerrada va a tener como techo a f y como piso a g. Esto ya les digo, hay que hacerlo y confirmarlo con los números. Pero más o menos está bueno hacer una prueba como para ver si estamos en lo correcto o no, ¿sí? Y tenemos una idea de con qué nos enfrentamos. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar lo que en la fórmula llamamos A y B, que son los límites de integración, ¿sí? Siempre que ustedes calculen un área, esa área es la integral entre el límite inferior y el límite superior de las dos funciones. En este caso es la función techo menos la función piso, ¿sí?, y luego el diferencial, ¿sí? Siempre el cálculo de áreas tiene esta fórmula, ¿está bien? Entonces, la idea acá básicamente es la siguiente. Yo básicamente lo que tengo que hacer es tratar de clasificar quién es quién. Para encontrar A y B, ¿dónde ocurren según el gráfico? Donde f y g se juntan. Entonces digo f intersección con g. Entonces lo que voy a hacer es igualar las dos funciones, ¿no? Digo f es igual a g, entonces voy a tener menos x al cuadrado menos 2x más 3 es igual a x al cuadrado menos 4x más 3. Como tiene pinta de ser una función cuadrática, lo que voy a hacer es pasar todo de un solo lado de la ecuación, ¿no? Supongamos que dejo el lado izquierdo tal cual y paso todo el lado derecho con el signo contrario, porque lo que está sumando lo paso restando y viceversa, ¿no? Entonces me queda menos x al cuadrado menos 2x más 3 menos x al cuadrado más 4x menos 3, que esto es igual a 0. Vamos a agrupar los términos con cada uno, ¿no? Por ejemplo, las x al cuadrado con las x al cuadrado, que esto me queda menos 2x al cuadrado. Luego tengo menos 2x más 4x, que esto me queda más 2x, ¿sí? Y luego tengo este más 3 menos 3, que se va, se anula por completo. Y esto me queda igual a 0. Fíjense, acá está bueno porque puedo sacar en común, ¿sí? Tengo dos factores en común. Tengo el 2 que se repite, tengo una x que se repite, y entonces acá me queda menos x más 1, ¿sí? Y de acá puedo decir, bueno, perfecto, uno de los dos términos, si es una multiplicación que se hace 0, pueden los dos ser 0, ¿no? Entonces digo, o 2x puede ser 0, con lo cual x me queda como 0, o la otra, menos x más 1 puede ser 0, con lo cual x puede ser un 1, ¿sí? Entonces ahora lo que voy a tener básicamente es que, teniendo en cuenta esto, ya sé dónde empieza la función y dónde termina. Entonces ahora digo, bueno, perfecto. Lo que voy a hacer en este caso es fijarme quién es el techo y quién es el piso, ¿sí?, de mis funciones. Yo, por ejemplo, ya sé que en 0 y en 1 ambas f y g van a ser iguales. Fíjense, voy a reemplazar f en 0, que me queda 0 más 3, que es 3, y acá lo mismo, 0 menos 0 más 3, que es 3. Si lo reemplazo en 1 me queda menos 1 menos 2, que es menos 3, más 3, que es 0, y acá me queda 1 menos 4, que es menos 3, más 3, que es 0. También, con lo cual acá f es igual a g, y acá también. Pero, por ejemplo, entre 0 y 1 vamos a probar otro, vamos a probar, supongamos, un medio, ¿sí? Entonces lo que yo voy a tener en cuenta es que f, en este caso, de un medio, me va a quedar más grande, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, hagan la prueba, pero acá van a tener que f va a quedar mayor que g.
Entonces ahora lo que vamos a tener es que F es el techo, ¿sí? Entonces este es el techo y G pasa a ser el piso. Entonces ahora simplemente lo que hay que hacer es plantear la integral, ¿no? Vamos a tener el área, que esto nos queda la integral entre 0 y 1 del techo, que es menos x al cuadrado menos 2x más 3, todo esto menos x al cuadrado menos 4x más 3, ¿sí? Vamos a hacer la cuenta. Entonces esto nos queda la integral entre 0 y 1 menos x al cuadrado menos 2x más 3 menos x al cuadrado más 4x menos 3, ¿no? Fíjense, 3 con 3 se va, nos queda menos 2x al cuadrado y luego tenemos menos 2x más 4x, que es más 2x, ¿sí? Lo separamos en 2, por ejemplo. Entonces vamos a tener menos 2. Fíjense que acá estamos aplicando las propiedades de siempre, ¿no? Y ahora esto nos queda menos 2, x al cubo sobre 3 entre 1 y 0, más 2 por x al cuadrado sobre 2 entre 1 y 0, que tenemos menos 2 tercios por 1 al cubo menos 0 al cubo, más 2 con 2 se va, así que tenemos 1 al cuadrado menos 0 al cuadrado, o sea que esto tenemos menos 2 tercios por 1 más 1, que esto es menos 2 tercios más 3 tercios, que es 1 tercio. Fíjense, llevo un área positiva y un área dentro y un número dentro de todo relativamente cómodo para trabajar, con lo cual nada, es una buena prueba de que estamos en el camino correcto. La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Puedes buscarme en los contactos que dejo a continuación.